Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Y vamos a continuar en nuestra serie, el Evangelio de Juan, Jesús, la luz de la vida. Juan, capítulo 5, versículos 18 hasta el versículo 47. Escuchen la palabra de Dios. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Por lo que cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas les mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio un testimonio válido. Y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado a mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. La gloria humana no la acepto, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden la gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió,
¿cómo van a creer mis palabras? Oremos. Abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, la verdad del Evangelio. Creamos en ella y seamos transformados por ella. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Has escuchado alguna vez a alguien decir, yo soy espiritual, pero no soy religioso? ¿Lo has escuchado alguna vez? Bueno, déjenme decirles de algunos artistas que creen en esto. Ariana Grande dijo, yo siempre fui un poco de todo en cuanto al asunto de la religión. Nadie lo sabe, pero yo también medito todos los días y hago obras de energización. Me gusta todo. Justin Timberlake. Yo creo que el término adecuado para mí sería más espiritual que religioso. Demi Lovato. Yo no soy muy religiosa, pero sí muy espiritual y por supuesto que creo en Dios. ¿Qué significa eso de ser espiritual, pero no ser religioso? Bueno, lo que significa es que estas personas creen que hay una realidad que trasciende de nosotros y que tiene que ver algo con lo que vivimos aquí en la tierra. En otras palabras, creo que hay una clase de Dios, pero lo voy a definir en mis propios términos. Soy una persona espiritual, creo en un Dios, pero no soy religiosa. Lo voy a definir en mis propios términos. En el 2015, el Pew Research Center, una organización independiente que hace estudios de diferentes temas, estudió precisamente el crecimiento de estas personas espirituales, pero no religiosas. Y los resultados que trajeron fueron los siguientes: que este pensamiento, esta idea, esta ideología está creciendo cada vez más en los Estados Unidos y en Inglaterra. En México no pude encontrar un estudio serio con respecto a esto. Pero ellos dicen que esta idea donde más está creciendo es en los jóvenes llamados los millennials. En los Estados Unidos a este grupo de personas también, los espirituales pero no religiosos, se les llaman los knowns. Así que este grupo está creciendo cada vez más. Ahora, en medio de esta pandemia, en medio de una cultura llena de tecnología, nos debe de llamar la atención que este grupo está creciendo y por lo tanto apunta a que hay un hambre por lo espiritual. Sin embargo, la revista Expansión, en un artículo en el 2010, le llamó a esta ideología espiritual pero no religiosa, tener a un Dios como una hamburguesa de Burger King, donde tú vas y le dices, dame la hamburguesa, pero no quiero que lleve tomate, o no quiero que lleve lechuga, o no quiero que lleve queso, o no quiero que lleve carne. ¿Sí? Tú decides, son tus propios términos, este Dios en el cual tú crees o esta espiritualidad. Hay un hambre de espiritualidad, pero lo que estas personas experimentan son falsas señales de espiritualidad. Y en este pasaje, Juan capítulo 5, versículos 18 hasta el 47, es correcto hacer la pregunta: ¿cuáles son las señales falsas de vida, de una espiritualidad? Por dos razones. La primera razón tiene que ver con que este pasaje está lleno y define lo que es la vida eterna. Espero que te hayas dado cuenta cuántas veces Jesucristo habla acerca de la vida, Y uno de los pasajes más importantes en el Evangelio de Juan es precisamente Juan capítulo 5, el versículo 24, que Jesucristo dice: de cierto os digo,
Amén, amén. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 3 cosas dice Jesucristo. Hablando del presente, dice que el que cree y oye y cree, tiene vida eterna. Y después habla acerca del futuro, no vas a ser condenado. Y después habla acerca del pasado, has pasado de la muerte a la vida. Pero el versículo 25 dice: ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Esta pregunta es importante porque en este pasaje Jesucristo define lo que es la vida eterna. Y vida eterna no significa simplemente duración de vida, sino habla acerca de una calidad de vida. Una vida que tiene que ver con el Dios, con el Dios que te creó. Una vida que no depende de las circunstancias. Una vida cuya fuente es el agua de vida, que es Jesucristo. Esa es la primera razón. Pero la segunda razón es porque Jesucristo da este largo discurso a un grupo de judíos religiosos que creían que tenían vida y estaban completamente equivocados. Creo que no hay una cosa peor que ser sincero en algo, pero estar completamente equivocado. Ser sincero en algo y estar completamente equivocado. Y Jesucristo les dice a estas personas religiosas: ustedes creen que pueden llegar al Padre sin mí. Ustedes creen que pueden leer las Escrituras sin mí. Y ustedes están buscando una gloria sin mí. Por lo tanto, las señales de vida de su espiritualidad son falsas. Son falsas. Por lo tanto, la pregunta que queremos contestar en esta mañana es precisamente: ¿cuáles son las señales falsas de vida? No sé cómo te consideras. Espero que tengas convicción con respecto a tu fe. Pero posiblemente, al igual que estas personas a las cuales Jesucristo les da este discurso, a lo mejor eres sincero en tus creencias y tu sincera creencia te va a llevar a una vida sin Dios por toda la eternidad. Así que, ¿cuáles son las señales falsas de vida? Las que acabo de mencionar. Número 1, una espiritualidad sin Cristo. Número 2, el leer las Escrituras sin Cristo. Y el buscar una gloria sin Cristo. Esas son las señales falsas de la vida o de una espiritualidad. Así que vayamos al punto número 1. Una espiritualidad sin Cristo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el contexto de todo esto? Bueno, en el versículo 18, este grupo se enoja tanto con Jesús. Jesús, que ha sanado a un inválido que tenía 37 años inválido. Y Jesucristo les dice: mi Padre trabaja hasta el día de hoy, yo también trabajo. Mi Padre descansó la obra de la creación, pero mi Padre está trabajando en la obra de redención y yo trabajo con mi Padre. Los judíos, este grupo de personas, los fariseos, entendieron perfectamente lo que Jesús quiso decir. Y Jesucristo lo que quiso decir es lo que dice el versículo 18: yo soy Dios. Y ellos se enojaron, que quisieron matarlo. Para ellos era una blasfemia. Y Jesucristo lo primero que va a hacer, y este es un pasaje rico en la enseñanza de Jesucristo como Dios, hablando acerca de una espiritualidad sin Cristo. Jesucristo les va a decir a estas personas: ustedes están tratando de llegar al Padre, pero yo les digo que no pueden llegar al Padre sin mí, pues yo también soy Dios. En el versículo 19, Jesucristo dice: ciertamente les aseguro
que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Y lo que Jesucristo está diciendo aquí, Él está hablando acerca de su divinidad con respecto a la unión que tiene con el Padre. Y Jesucristo dice que su divinidad se demuestra en esa unidad a través de su perfecta obediencia al Padre, versículo 19, a través de su comunión de amor constante con el Padre, el versículo 20, a través de el poder que Él tiene para dar vida, versículo 21, y a través de la designación que le ha dado el Padre como el juez de todas las cosas. Jesucristo está diciendo, yo soy Dios. Jesucristo les está dando una clase introductoria de lo que es la Trinidad. La Biblia nos enseña que solamente hay un Dios que vive en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesucristo les está dando esta clase a este grupo de personas que creen que pueden llegar a Dios sin Cristo. No puedes conocer a Dios sin Cristo. Versículos 37 y versículo 38 dice lo siguiente: y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió. Esta es una declaración muy fuerte de Jesús en ese tiempo y lo sigue siendo ahora. Jesucristo está diciendo, ustedes no pueden conocer ni llegar a Dios sin conocerme a mí, sin pasar a través de mí. Y ustedes no lo quieren reconocer. Jesucristo les está diciendo en este pasaje, dice, ustedes no han oído su voz como lo escuchó Moisés en el monte Sinaí. Y yo soy la palabra de Dios encarnada. Ustedes no han visto su figura, dice el versículo, como Jacob, su padre, cuando luchó contra Dios. Y aquí estoy yo. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Y Jesucristo les dice, ni la palabra de Dios habita en ustedes, que es una referencia a Juan 1:14, donde dice que el Verbo hizo tabernáculo entre nosotros, habitó entre nosotros. Y sin embargo, ellos no lo reconocen. Jesucristo más adelante en el capítulo 14, el versículo 6, va a decir algo que es muy importante, muy fuerte. Yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Son palabras muy fuertes y tú las tienes que considerar. Todo líder religioso que se respete siempre apuntaron a una verdad afuera de ellos. Mira lo que yo te voy a decir, yo no soy Dios, pero si haces esto que te digo, vas a alcanzar a Dios. Jesucristo no dijo eso. Jesucristo dijo, yo soy Dios y nadie, absolutamente nadie, va al Padre si no es por mí. Ahora, ¿por qué esto es relevante para el día de hoy? ¿Por qué esto es relevante para el día de hoy? Estamos hablando de las personas que dicen que son espirituales, pero no son religiosas. La Universidad de Carolina del Norte hizo un estudio bastante serio con respecto a cuál era la idea predominante entre los adolescentes. Este fue un estudio que se llevó a cabo en el 2005 y el líder de este estudio se llamó en ese, todavía vive, se llama Christian David. Y este hombre, junto con todo su equipo, hicieron esta investigación y los resultados son los siguientes. La creencia predominante religiosa en los adolescentes 2005 es una idea moralista, terapéutica y deísta. Y la podemos identificar en 5 puntos especialmente.
¿Qué es lo que creen estos jóvenes? Número uno, ellos creen que Dios existe, que creó este mundo, que le puso reglas y que en algún lugar del universo Dios sigue viendo qué está pasando en la tierra. Esta es una idea deísta. Número dos, Dios quiere que la gente sea buena, amable y justa unos a otros, como lo enseña la Biblia y otros libros religiosos. Esta es una idea moralista. Número tres, la meta de la vida es que tú seas feliz y que te sientas bien contigo mismo. Esa es la meta de la vida. Y esta es una idea terapéutica. Número cuatro, Dios no está involucrado en nuestras vidas a menos que te pase algo bastante serio y vayas con Él. Y número cinco, buenas personas van al cielo. Básicamente esas son las 5 ideas. Una idea deísta, una idea moralista y una idea terapéutica. Este hombre, Christian Smith, después hizo un resumen de todo esto y dijo, esta es una fe sin forma, una fe amorfa. Dice, se trata de creer en Dios que creó este mundo, el orden moral, que no participa en nuestras vidas personales, especialmente en áreas de nuestra vida donde no queremos que Dios se meta, y la mayoría del tiempo este Dios se mantiene a distancia. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Estoy hablando acerca de una encuesta que se llevó en el 2005, hace 15 años. Estos jovencitos ahora son adultos jóvenes, son profesionistas. Y esta es la manera en la cual ellos interpretan este mundo. Y estoy seguro que esto se puede aplicar a muchos de nuestros jóvenes el día de hoy. Por lo tanto, no nos debe de asombrar que jóvenes que dicen creer en Dios piensen que el bebé es parte del cuerpo de una madre y estén de acuerdo en el aborto. No nos debe asustar que estos jóvenes que creen en esta clase de Dios crean que si uno nace con un sexo biológico se puede cambiar al otro. No nos debe de sorprender que si tienes esta creencia, tu Dios no sea muy importante en tu vida. ¿Por qué? Porque tú has hecho un Dios, tienes una idea de Dios definida en tus propios términos. Y en otras palabras, ese Dios no existe, es producto de tu imaginación. Y la espiritualidad que vives es una espiritualidad falsa, porque Jesucristo dice que la única manera de tener una verdadera espiritualidad y de llegar al Padre es a través de Él. El Dios que has creado, que no te molesta, que es buena onda, que siempre dice, adelante, échale ganas, es un Dios imaginario, completamente imaginario. Y entonces la señal de vida espiritual que dices tener es una señal completamente falsa. Número 2, Jesucristo hablando con estas personas nos enseña que la segunda señal de vida espiritual falsa es una lectura de las Escrituras sin Cristo. Y Jesucristo está hablando no con gente que leía la Biblia de vez en cuando. Jesucristo está hablando con un grupo que se ufana de saber las Escrituras al revés y al derecho. Y Jesucristo les dice básicamente 2 cosas. Ustedes fallan porque la razón por la que leen las Escrituras es equivocada y la manera en que leen las Escrituras es equivocada. Así que vayamos a la primera. Leer las Escrituras por una razón incorrecta. El versículo 39 y 40 dice lo siguiente. Jesucristo hablando con los fariseos. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras
porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Jesús les dice que la motivación que tienen de leer las Escrituras tiene que ver con ser aceptados delante de Dios, pero lo están haciendo de manera equivocada. Uno de los rabinos más reconocidos en ese tiempo era el rabino Hillel. Y él tenía un dicho como este. Él decía, más Torah, más vida. O sea, más escrituras, más ley, tú vas a tener más vida. Él decía, mientras acumules más escritura en tu vida, el día de hoy vas a acumular más vida en un futuro. Pero Jesucristo no enseña eso. Escucha lo que te voy a decir, por favor. No hay nada intrínsecamente dador de vida en leer las Escrituras si no disciernes su propósito y contenido. No hay nada intrínsecamente en la Biblia que pueda darte vida a menos que disciernas su propósito y contenido. No sé cuántos de ustedes han visto, lo he visto en varias publicaciones en Facebook, y este es un salón de clases, me parece que es la China, y están los niños en un salón de clases y todos con los libros estudiando y contestando, pero hay un niño que le pasa la página a su libro y hace esto. Y después le pasa la otra página al libro y hace esto. En otras palabras, mientras los otros niños están duro y estudiando y leyendo, el niño está esperando que por ósmosis, de alguna manera mágica, mística, él pueda estar recibiendo la vida, el conocimiento del libro. Es chistosísimo. Pero muchas personas hacen esto con las Escrituras. Muchas personas hacen esto, cometen el mismo error que los fariseos. N.T. Wright es un teólogo, y el doctor Gerald Niges decía que cuando N.T. Wright acierta es brillantísimo, pero que cuando se equivoca es malísimo. ¿Sí? Sobre todo con respecto a la nueva perspectiva de Pablo, si sabes de lo que estoy hablando. Pero en lo que voy a citar de N.T. Wright, él realmente es brillante y sobre todo tiene posiblemente uno de los mejores libros que habla acerca de la resurrección. N.T. Wright dijo lo siguiente: es posible permitir que el estudio del texto y la interpretación diferente del texto se convierta en un sustituto que permita que el texto nos lleve a la presencia del Dios vivo. ¿Qué significa esto? Esto significa que puedes amar más tu teología o tu doctrina más de lo que amas a Jesús. Y entonces estás leyendo las Escrituras sin Cristo. Estás leyendo las Escrituras sin Cristo. Ahora, por favor, no quiero ser malinterpretado. Tu teología importa y tu doctrina importa. Pero si tu teología y tu doctrina no te llevan a Cristo, a amar a Cristo y por lo tanto amar a tu semejante, entonces no sirve absolutamente de nada. Por favor, lo que vimos la semana pasada, estos eruditos, estos religiosos, al ver a este hombre que había sido sanado por Jesús, en lugar de alegrarse con él, lo critican y lo condenan. Entonces, si tu doctrina, si tu teología no te lleva a amar a Jesús, estás leyendo mal las Escrituras. Déjenme decir de esta manera. Piensa por favor en tu profesión, en tu carrera, en tu vocación. Y entonces tú puedes añadirle a tu nombre muchos títulos, ¿no? Juanito Pérez, el licenciado. Juanito Pérez, el ingeniero.
Juanito Pérez no tan solo es ingeniero, tiene una maestría. No tan solo tiene una maestría, tiene un doctorado. No tan solo un doctorado, tiene un postdoctorado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo haces? Dos razones. La primera de ellas es porque te quieres distinguir de otras personas y que te llamen el doctor, el maestro, el licenciado, el ingeniero, simplemente para distinguirte de otros. Pero la segunda razón por la cual tú puedes añadir todas estas cosas es para hacer mejor tu trabajo. Juanito Pérez, el doctor, el neurólogo con una especialidad y esa especialidad lo ayuda a ser un mejor doctor y servir, por lo tanto, mejor a la gente. Una de las razones por las cuales los judíos entraban a estas escuelas y querían ser rabís era simplemente por reconocimiento. Ellos sabían que iban a entrar en una carrera para ser reconocidos. Jesucristo los criticó, ¿no recuerdan? Que caminaban por las calles, que se ponían en las esquinas, que se vestían con ropa especial, que hablaban de una manera buscando simplemente el reconocimiento de la gente. Jesucristo dice, esa es una manera equivocada de leer las Escrituras. Es la razón equivocada de leer las Escrituras. El día de hoy, con todo respeto para mis hermanos pastores, terminan de predicar el domingo y al otro día empiezan a poner fotos de lo que ellos dijeron de la palabra de Dios, pero en lugar de citar la palabra de Dios, se citan ellos mismos, ¿no? El nombre del pastor que dijo quién sabe qué. Ojalá que buenas cosas. Y por favor, no me malinterpreten. Yo cito a pastores, pero sobre todo cito a personas que han pasado tiempo en el ministerio, que han demostrado nuevamente que conocen a Jesús, que sus vidas han sido transformadas por el evangelio. Y hay personas que simplemente porque quieren ser conocidos. Es una manera equivocada, completamente equivocada. La razón por la cual lo haces es equivocado. Y Jesucristo les da la segunda razón. Jesucristo les dice que la manera en la cual están leyendo las Escrituras también es una equivocación. Versículo 45 y 47, Jesucristo dice: pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? ¿Recuerdan que en Juan capítulo 9, cuando Jesús sana a este hombre que era ciego de nacimiento y que vienen los fariseos a investigar y que tanto le preguntan y el fariseo le dice, sí, pues es Jesús quien me sanó, y le vuelven a preguntar y le vuelven a preguntar, y entonces este hombre les dice, oigan, ¿ustedes quieren ser discípulos de Jesús? Y cuando escucharon eso, se sintieron tan insultados y dijeron, nosotros somos discípulos de Moisés. Y Jesucristo les está diciendo que si fueran verdaderamente discípulos de Moisés, entonces creían en él, porque Moisés escribió de Jesús. En otras palabras, Jesucristo les está diciendo, todo el Antiguo Testamento habla de mí. Toda la Biblia tiene que ver conmigo. Y en Lucas capítulo 24, versículo 27, dos de los discípulos de Jesús salen de Jerusalén y están caminando rumbo a Emaús completamente desanimados. El día después de la crucifixión, días después de la crucifixión. Y Jesucristo resucitado se une a ellos. Ellos no lo reconocen. Hasta que Jesucristo les dice qué les pasa. Versículo 27, Jesucristo dice, entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Ojalá hubiéramos estado en esa clase. Jesucristo les dice, Moisés habló de mí, los profetas hablaron de mí,
Toda la literatura poética habla acerca de mí. El Antiguo Testamento habla de Cristo en tres categorías principales. En primer lugar, de profecías. En segundo lugar, en tipos. Hay personas y eventos que tipifican la obra de Jesús. Y número 3, en ceremonias. Pero todo el Antiguo Testamento habla acerca de Jesús. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no es para que tú encuentres verdades, principios morales para tu vida. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no es para que tú encuentres héroes a los cuales imitar. No es para eso. Y sin embargo, nuestras Biblias para niños están llenas de eso. Están llenas de eso. Sé como Abraham, imita la fe de fulano, de Daniel, sé fuerte como Sansón, etcétera, ¿no? Y el caso posiblemente más sencillo para poder explicar es cuando a un niño le enseñan acerca de David y Goliat. Todos están familiarizados con la historia de David y Goliat. Y realmente me asustaría preguntarle, a lo mejor hasta a los jóvenes, o a lo mejor hasta a algunos adultos, ¿de qué se trata la historia de David y Goliat? Si leemos las Escrituras sin Cristo, lo único que vamos a sacar es una enseñanza moral, ¿no? Sé valiente, enfréntate a tus gigantes y los vas a vencer. Eso no enseña a las Escrituras. Eso no se trata la historia de David y Goliat. Goliat es el enemigo del pueblo de Dios. Nosotros no somos David. Nosotros somos el pueblo de Dios que está ahí miedoso en sus tiendas de campaña y no quieren salir. Y David es el ungido de Dios que vence al enemigo de Dios. Así, y tipifica entonces a Cristo, quien en la cruz va y toma nuestro lugar. Vive la vida que tú y yo no podíamos vivir. Experimenta la muerte que tú y yo deberíamos de haber experimentado. Y como el perfecto Cordero de Dios, enfrenta la muerte, el pecado y a Satanás y los vence. Y la evidencia de su victoria es la resurrección al tercer día. Y David tipifica eso. Apunta a la vida. La vida eterna no lo vas a encontrar en tratar de imitar a David en su valentía. No se trata de eso. La vida eterna se encuentra en que tu vida esté unida a aquel que murió en tu lugar, quien hizo todo a tu favor. Ahí es donde se encuentra la verdadera vida. Así que si tú lees las Escrituras sin Cristo, lo único que vas a llegar es a échale ganas, pórtate bien, mira, imita la fe de Abraham, sé como Daniel, tus héroes favoritos. No va por ahí. No va por ahí. Padres, por favor, les invito a que compren la Biblia, Historias de Jesús, que sí les va a enseñar a los niños que el único héroe que existe es Jesús. Número 3. La primera falsa señal de vida es buscar a Dios sin Cristo. La segunda falsa señal de vida es leer las Escrituras sin Cristo. Y la tercera tiene que ver entonces con buscar una gloria sin Cristo. Buscar una gloria sin Cristo. Vean por favor lo que dicen las Escrituras, versículos 41 al 43. Jesucristo hablando con estos fariseos. Dice, la gloria humana no lo acepto. Pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. Jesucristo les está hablando del problema que tenemos de buscar la gloria en otras personas, de buscar ser afirmados por otras personas. En el tiempo de Jesús, antes y después,
llegaron muchos falsos mesías. Personas que se presentaban y nuevamente alborotaban a la gente diciendo: yo soy el Mesías. Hubo uno en especial, aproximadamente 120 años antes de Jesús, que se presenta con el Mesías y le dice a la gente lo que la gente quiere escuchar. ¿Y qué es lo que la gente quiere escuchar? Yo soy el Mesías y yo voy a echar fuera a los romanos. Y entonces la gente y le siguió. Cualquier parecido con los políticos no es mera coincidencia. Le das a la gente lo que la gente quiere escuchar para tú recibir de ellos la alabanza, el reconocimiento y todo. Y es interesante lo que Jesucristo dice en Juan capítulo 12, versículo 43, con respecto a estas personas. Dice: prefieren recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Se siente muy bien cuando alguien te da una palmadita en la espalda, ¿no? Se siente muy bien cuando eres reconocido por otras personas. Se siente tan bien que se puede convertir en una droga o en una adicción. Ahora, Jesucristo no está diciendo que no debemos de buscar afirmación y que nos animemos los unos a los otros. Lo que Jesucristo está diciendo es: por favor, no busques la gloria, el reconocimiento, la afirmación de los hombres, porque esto jamás dura. Y tú lo has experimentado. Tú has experimentado que gente hable bien de ti y a los 3 días y a los 5 días, cuando fallas, empiezan a hablar mal de ti. Tú lo has experimentado. Todos lo hemos experimentado. Entonces Jesucristo no está diciendo no busques ser animado por otros. Lo que Jesucristo está diciendo es que no encuentres en ellos lo que estás buscando. Y que la afirmación y la gloria que estás buscando tiene que venir de parte del Padre a través de Cristo. Todos nosotros fuimos creados con una necesidad de afirmación. Y esta afirmación, la verdadera afirmación, se encuentra únicamente a través de Cristo. Vean el versículo 44, por favor. El versículo 44 dice: ¿cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? ¿Te das cuenta? ¡Qué tragedia! Buscar la gloria del otro y no buscar la gloria verdadera, la afirmación que viene de parte de Dios. Déjame darte solamente 3 versículos de las palabras que el Padre dice a aquel que ha llegado a Él a través de Cristo, a aquel que lo ha encontrado a Él a través de las Escrituras, a través de Cristo, y a aquel que está buscando gloria a través de Cristo. Déjame darte nada más 3 versículos. El primero de ellos está en Lucas 3:22. El día del bautismo de Jesús, se escuchó una voz del cielo que dice: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Si tú estás en Cristo, la Escritura dice que se te ha acreditado la justicia de Cristo. Dios te ve en Cristo y por lo tanto Dios dice de ti, aunque te parezca increíble, Dios dice de ti: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. El segundo versículo está en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Dice: porque el Señor tu Dios está en medio de ti, como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Se deleitará en ti con gozo.
¿Lo crees? ¿Crees que Dios al verte se deleita en ti? Porque estás en Cristo. Y déjame darte otro versículo que está en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 6, que dice: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Jesucristo murió, resucitó, ascendió a los cielos y Dios el Padre le dijo: siéntate a mi diestra. Y la idea es sacada de ese tiempo donde un general era reconocido y era honrado al sentarse a la diestra del emperador. Pero el texto dice que en unión con Cristo nosotros estamos sentados juntamente con Él. En otras palabras, la honra que Dios le da, que Dios el Padre le da al Hijo, es la honra que también nos da a nosotros porque estamos en Cristo. Posiblemente creciste en un hogar donde no recibiste afirmación de parte de tus padres. Nunca hubo una palabra de parte de tu padre o de tu madre que te dijera: estoy verdaderamente orgulloso de ti. O posiblemente solamente recibías afirmación si sacabas buenas notas, si eras bueno en los deportes o en las artes. Solamente. Pero al final no duraba. Qué increíble saber que a través de Cristo mi Padre me puede decir: estoy orgulloso de ti. Y mi Padre puede decir: me deleito en ti. Porque estoy en Cristo. Porque estoy en Cristo. La señal de verdadera vida, la señal de verdadera espiritualidad tiene todo que ver con Cristo. Y sin Él es completamente falso. Estamos en el mes de octubre, el último mes, el último domingo de este mes se celebra el Día de la Reforma. Hace 503 años, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y este movimiento que nació se puede resumir a través de lo que llamamos las 5 solas. Sola Escritura, solus Christus, solo gratia, solo fide, soli Deo gloria. Sola Escritura, solo la Biblia es más que suficiente para que tú encuentres a Cristo. Solo Cristo. No una virgen, no un santo, no mis obras, solo Cristo. Solo por gracia, a través de la fe, es que encuentro la vida eterna. Para darle a Dios solamente la gloria. La Escritura sola me va a llevar a la obra sola de Cristo, quien por gracia sola, a través de la fe sola en Él, me da vida, me da verdadera vida espiritual aquí y en el mundo por venir. Y todo para la gloria de Dios. Querida iglesia, queridos amigos, las señales que hay en tu vida son de verdadera vida espiritual, o posiblemente estés sinceramente engañado pensando en que eres espiritual pero no religioso. Sin Cristo
estás completamente engañado. Ven a Cristo. Ven a Cristo. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oremos. Señor que estás en los cielos, es tan fácil para nosotros tratar de definir nuestra vida en base a nuestros términos, porque tenemos esa tendencia. Desde la caída tenemos esa tendencia. Nosotros queremos ser el centro y tú simplemente un siervo. Pero qué mentira, Señor, tan engañosa. Padre que estás en los cielos, gracias que quitaste de nuestros ojos las vendas de esa mentira. Y a través de la vida perfecta, la muerte por amor de Jesús, su resurrección con poder, es que podemos entender que sin Él no podemos llegar a ti. Sin Él estamos leyendo las Escrituras mal. Y sin Él estamos buscando una gloria de hombres que no satisface. Padre, gracias porque en Cristo tenemos vida y esa vida en abundancia. Y yo te ruego que esa vida en abundancia se refleje a través de nuestro amor hacia ti y nuestro amor hacia nuestro prójimo. A ti sea la gloria en Jesucristo. Amén.